continuamos. Lo que nosotros necesitamos conocer son los prefijos en sistemas internacional. ¿Para qué situaciones vamos a conocer estos prefijos en sistema internacional? Bueno, para posteriormente poder con ellos medir la instrumentación amperimétrica, voltímetros. ¿Y a qué se llaman estos prefijos? Bueno, estos prefijos los podemos ver acá. Se los conoce como en el sistema internacional por razones de que se conocen como múltiplos y submúltiplos. Son representaciones en unidades que, por ejemplo, nosotros tenemos la parte de acá, tenemos mega, ¿no? Que puede valer, o se representa con una m, puede valer 10 a la 6, o puede valer 1.000.000. Si representamos kilo, se representa con la letra K, vale 10 elevado a la 3, o también puede valer 1.000, ¿verdad? Si hablamos de centi, centi es 10 a la menos 2, pero su submúltiplo es 0,01. Muy bien. Entonces, continuando con estos prefijos del sistema internacional, es algo que normalmente lo manejamos cotidianamente. Por ejemplo, la unidad que nosotros medimos en distancia es el metros. Si nosotros vamos desde el punto 1 hasta el punto 2, podemos determinar una distancia que de ahí son 10.000 metros, ¿verdad? Es una unidad, es una medición que nosotros realizamos. La unidad básica en el sistema internacional de distancias es el metros, pero estos 10.000 metros también pueden ser descompuestos por 10 por 1.000 metros. Entonces 10 por 1.000 es igual que decir 10.000 metros. Y si nos fijamos la tabla, vamos a encontrar que el valor de 1.000 corresponde a 10 elevado a la 3, o también puede ser representado con la letra K. Es por esta razón que cuando nosotros mencionamos a distancias largas en sistemas internacionales, no hablamos de 10.000 metros, 200.000 metros. Nos relacionamos a 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros. Entonces vemos que estos prefijos en la vida cotidiana los vamos usando y van relacionadas simplemente a poder expresar de una manera más corta la cantidad que queremos expresar. Por ejemplo, 10.000 metros también es igual a decir 10 kilómetros y se simplifica un poco más el hecho de reducir la parte numérica. También nosotros utilizamos estos prefijos cuando nosotros vemos en el peso. En el peso, cuando nosotros manejamos, la unidad del peso es gramos. Y nosotros no manejamos 70.000 gramos, 68.000 gramos. No, si representamos los gramos, en estos valores podemos decir 68 por 1.000 gramos. Estos también pueden ser representados, como en el anterior caso, por 68 kilogramos. Entonces volvemos a mencionar que estos prefijos los vamos utilizando diariamente. Ahora, en el mundo de la electrónica, nosotros también vamos a empezar los prefijos. Lo vamos a utilizar los submúltiplos y los múltiplos. ¿Cuáles vamos a utilizar comúnmente? Comúnmente en el mundo de la electrónica nosotros utilizamos estos que están remarcados de color rojo. Podemos ver los megas, los kilos, los mili, micro, nanos y picos. Estos prefijos vamos a ir utilizando en diferentes unidades, ya sea de corriente, resistencia o voltaje. Por ejemplo, en la corriente eléctrica. En la corriente eléctrica nosotros podemos asumir como unidades enteras. Podemos decir que son 12 amperios, podemos decir que son 5 amperios, 1 amperios, o también podemos utilizar los submúltiplos mencionando que son 8 miliamperios. Estamos viendo la parte de acá, que se representa a la unidad 8 multiplicado por 0,008. Si nosotros expresamos esto numéricamente, la representación sería así.
8 miliamperios también se podría representar como 0,0008 amperios, ¿no? La expresión numérica en este caso se hace larga. Y para poder evitar escribir de una distancia tan larga, nosotros simplificamos utilizando los prefijos y simplemente anotamos 8 miliamperios. De la misma manera, tenemos lo que son los micros. Fíjense que para 30 micros, también se puede representar como 0,000001 multiplicado por el valor. Para 30 microamperios, esto se representaría como 0,000030 amperios. A estar escribiendo todos esos ceros por delante o ceros por detrás, simplificamos con este prefijo, que en este caso es esta U, que representa 10 a la menos 6 matemáticamente, o todo este valor de ceros y unos, y lo notamos como 30 microamperios. Después vemos en voltajes eléctricos, que también se pueden representar. Los más comunes en voltajes eléctricos son los kilos. Podemos expresarlos como unidad, decir 24 voltios, 380 voltios, 220 voltios, pero cuando ya hablamos acerca de tensiones elevadas, lo expresamos en kilovoltios. Mencionamos 15 kilovoltios, que en otras palabras, esto representaría a 15.000 voltios. 240.000 voltios, o también se puede decir 240 kilovoltios. Esto relacionado a lo que son los voltajes eléctricos. Si vemos desde el punto de la resistencia eléctrica, vamos a ver de que la unidad de la resistencia son los ohmios y son representados en este símbolo. Y los más comunes son las unidades enteras. También vamos a encontrar que se utilizan los kilos y vamos a encontrar los valores de megas. Entonces, 100 ohmios, 22 kilo ohmios, 1 mega ohmio. Fíjense que son valores que simplemente estamos utilizando los prefijos, ocultando toda esta cantidad de ceros y representándolos solamente en una letra. Eso relacionado a lo que son la resistencia eléctrica y el prefijo que se está manejando. Después, en la capacitancia eléctrica. En la capacitancia eléctrica vamos a ver prefijos comunes como micros, nanos y picos. Fíjense que los micros, nanos y picos ya son submúltiplos, que son valores debajo del cero. Estamos hablando de 0,00000001 referido a un pico, ¿no? Entonces, a expresar estos valores de 470 en toda esta cantidad de ceros, los representamos en 470 multiplicado por la expresión. Aquí el factor es 10 por 10 a la menos 12. Entonces, a estar expresando toda esta cantidad de ceros, representamos una vez más en la letra que representa P. Picos, 56 nanofaradios, 33 nanofaradios, vamos a encontrar 22 microfaradios, 100 microfaradios. Entonces, en la capacitancia eléctrica vamos a manejar la unidad de faradios, que es representada por la letra F, pero también vamos a ver los prefijos, en este caso submúltiplos, que son los más comunes, micros, nanos y picos. Bien. ¿Hasta aquí alguien tuviera alguna pregunta, duda respecto a los prefijos que se manejan? Muy bien. Entonces, continuando con la capacitación del día, después de haber conocido lo que son los prefijos, fíjense, después de haber conocido lo que son los prefijos en la instrumentación eléctrica, ahora vamos a empezar a conocer los amperímetros, voltímetros, ohmímetros,
Vamos a hablar acerca de los osciloscopios, qué son los generadores de señales, vamos a hablar de fuentes de alimentación, vamos a hablar de los microscopios digitales, limpiezas con ultrasonido, vamos a hablar de las estaciones de soldar y por último las herramientas generales que un electrónico necesita para el área de trabajo. Bien, entonces continuando con la instrumentación electrónica, conocemos al multímetro. El multímetro es este equipo de acá, en el cual están en conjunto con varias otras herramientas. Internamente de este equipo, que no es más grande de la palma de la mano, podemos encontrar un ohmímetro, que nos puede ayudar para medir la resistencia eléctrica de un elemento. También vamos a encontrar un amperímetro para medir la corriente DC. Algunos de ellos también tienen amperímetros para medir la corriente en alterna. Otros tienen el capacitómetro para medir las unidades del capacitor. Otros tienen el voltímetro DC, voltímetro AC, el termómetro para poder medir la temperatura. Algunos multímetros también cuentan con frecuenciómetro, que es para poder determinar la frecuencia de la red. Si está conectado a 50, 60 o hay alguna variación en esta frecuencia. Bien. Entonces, el amperímetro, recordemos lo que hemos visto el día de ayer, la corriente. La corriente eléctrica es el flujo y la carga que recorre un material, ¿no? Son flujo de partículas cargadas como los electrones que van recorriendo de átomo en átomo. Y para nosotros poder medir esta corriente, imaginemos que este es un conductor que está cargado, internamente está pasando el flujo de electrones o flujo de corriente por dentro y están pasando de esta manera. Para poder medir la cantidad de electrones que están pasando, internamente, acá, tengo que colocar algún dispositivo que me vaya contando cuántos electrones están pasando y de esta manera poder determinar cuánta corriente está circulando por este equipo. Bien. Este es el conductor, lo tenemos energizado. Para poder implementar un amperímetro en cualquier circuito, es necesario que el amperímetro forme parte del circuito cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero medir la corriente que se encuentra en este conductor, lo que tengo que hacer es abrir este circuito. Fíjense, tengo que cortar, y aquí es donde tengo que instalar lo que es el amperímetro. Una vez instalado el amperímetro, la corriente volverá a circular, pasando por el amperímetro, pasando por el equipo de medición, y este nos lanzará un valor de que aquí está pasando 10 amperios, por aquí está pasando 1 amperio, o está pasando 0,5 microamperios. Entonces, esa es la forma de poder instalar el amperímetro. También se lo conoce como una instalación en serie. Entre amperímetros, vamos a conocer que existen de dos tipos. Existen los de tipos analógicos y también existen los de tipo digital. Los de tipo analógico se presentan a este pequeño cuadrado donde está esta pequeña flechita que al paso de la corriente, esta flechita empieza a recorrer, ¿sí? Empieza a recorrer. Y a través de la vista podemos determinar si están pasando 60, en este caso este es un amperímetro analógico que mide la capacidad de microamperios, entonces determinamos, por aquí tenemos 60 microamperios o tenemos 100 miliamperios. Son equipos antiguos, pero actualmente siguen estando en el mercado, se puede acceder fácilmente a ellos. Los que normalmente ahora estamos contando son los amperímetros digitales. Como ya vimos hace un momento, el multímetro es un equipo digital. ¿Y a qué nos referimos digital? Es de que el procesamiento del valor que nos va a dar, digitalmente lo va a calcular interno y nos va a mostrar a través de este display. Y aquí determinamos si está pasando 10 amperios, 20 amperios, solamente con la lectura del número que nos va a lanzar, ¿no? Esos son los digitales. Ahora, mencionar que el amperímetro también puede ser de dos clases. Puede ser de corriente continua, en la cual si nosotros queremos medir corriente continua en una red, tenemos que identificar cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo. Para poder utilizar el multímetro, nosotros tenemos que utilizar esta perilla,
que la podemos apreciar acá, que tiene valores, rangos y diferentes valores en acá. Entonces nosotros para poder ver lo que es, para poder medir la corriente continua, tenemos que situarnos en este símbolo. En A, y fíjense, tiene una rayita y tiene 3 rayitas por debajo. Ese es el símbolo de amperios y en continuo. Eso es lo que quiere significar. Una vez situados acá, nosotros tenemos diferentes escalas. Y aquí está la aplicación de los prefijos que vimos en un principio. Como por ejemplo, podemos medir en unidades enteras. En este rango, en este multímetro, el valor más alto que se puede medir se menciona que es de 10 amperios, ¿no? Es una unidad fija. Pero también se puede medir con prefijos hasta 200 miliamperios, 20 miliamperios y 200.000 microamperios. Son rangos que vamos a manejar. Entonces, cuando hagamos este tipo de mediciones, lo recomendable es que si no conocemos la cantidad de corriente que pasa por el conductor, colocarlo siempre al máximo. Y si ya vemos que nos lanza valores mínimos en el display, podemos ir bajando. La forma de instalar un multímetro hacia un circuito es buscar el positivo e instalarlo en el lugar o en la bornera que dice amperios. Fíjense, aquí hay un lugar que dice 10 amperios como máximo. Entonces instalamos, y una vez instalado el multímetro, cierra circuito una vez más la red, y de esta manera los electrones pasan, pero el amperímetro forma parte del circuito. Formando parte del circuito, cierra el circuito. Este es el amperímetro DC, ¿no? Tenemos la corriente DC. Para medir la corriente alterna, existen estos otro tipo de amperímetros, que se los conoce como amperímetros de pinza, los cuales no es necesario poder abrir el circuito, como en los casos de acá. En este caso, cuando medimos en corriente continua, es necesario que nosotros cortemos la línea y podamos unir al amperímetro formando parte del circuito. En estos no. En estos amperímetros que miden corriente alterna, la corriente alterna va a estar cambiando de fase positivo o negativamente dependiendo a la red, que la red común domiciliaria son 50 Hz. Entonces, esta parte de acá contiene pequeñas placas de acero que son muy delgadas y a través de la ley de Ampère nosotros conocemos que cualquier conductor por el cual es sometido corriente, este alrededor va a generar un campo magnético. Es una ley de la naturaleza que en cualquier conductor que nosotros energicemos, a su alrededor va a empezar a generar campos magnéticos. Entonces, esta ley de Ampère nos permite tomar muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones de esta ley de Ampère es poder generar electroimanes. Y a través de esos electroimanes, que quiere decir que podemos agarrar una bobina y podemos energizarla y que se convierta en un imán, poder atraer cosas metálicas, ¿no? Un electroimán. Y a través de estos electroimanes poder utilizar aplicaciones como los relés. Después los contactores también tienen este sistema, bobinas que se energizan y atraen metales y cierran contactos. Entonces, cuando pasa por acá el conductor, lo que está generando es un campo magnético. Lo voy a dibujar por acá. Cuando pasa por acá, este conductor, que está representado en corriente alterna, va generando un campo magnético. Muy bien. Entonces, este campo magnético adhiere su magnetismo a las placas que internamente hay acá, esas placas delgaditas de acero, y posteriormente se convierte en corriente. Y esa corriente es procesada por el equipo y nos puede determinar cuánta corriente está pasando por el conductor. Ahora, es muy importante mencionar que este tipo de mediciones solo se puede hacer a líneas que contengan corriente alterna. A líneas que contengan corriente directa, este mecanismo no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque lo que se está realizando en este caso es una transformación. Lo voy a dibujar en la parte de acá.
Vamos a elegir un color amarillo que se resalte bien. Listo. Entonces, fíjense, nosotros primeramente tenemos lo que es la energía eléctrica. En este punto de acá tenemos energía eléctrica a través de un conductor, el cual está pasando una corriente determinada, ¿verdad? Una corriente determinada. Este conductor genera un campo magnético. A su alrededor empieza a generar un campo magnético. Ahora, la conversión de la energía posteriormente pasa a conversión magnética. Y hay un requisito muy importante, que si nosotros queremos regresar esta conversión magnética una vez más a convertir en energía eléctrica, el requisito es de que esta onda tiene que sí o sí estar sometido a una frecuencia. De esta manera nosotros pasamos de una conversión de energía eléctrica a energía magnética y de energía magnética a energía eléctrica, que es lo que entra al equipo de medición y posteriormente nos muestra en el display. ¿Por qué no sucede esto en la corriente continua? Porque la corriente alterna es una señal senoidal que va oscilando cada cierta frecuencia, pero a diferencia de la corriente continua, esta es fija. Esta es fija, ¿verdad? Esta es fija. Entonces la corriente continua no cuenta con la frecuencia. La frecuencia es necesariamente primordial para poder hacer esta transformación de energía eléctrica, magnética y de magnética a eléctrica. Entonces, por esa razón, no se puede medir corriente continua con estos tipos de equipos. Bien. Después vamos a conocer lo que es el voltímetro. El voltímetro el voltaje, la tensión eléctrica lo definimos como el diferencial de potencial eléctrico, o para poder ser entendido a la fuerza o velocidad que estos electrones están viajando, ¿verdad? Este instrumento tiene que ser instalado paralelamente al circuito, en algún punto en el cual podamos acceder, conectar conectar los pines, primeramente a positivo o negativo, pero antes siempre mencionar que tenemos que hacer la varilla selectora. En este caso, para corriente continua, nosotros vamos a encontrar que tenemos acá el voltímetro con la misma línea o el mismo símbolo de corriente continua. Una vez más mencionar que tenemos valores como de 600, 220 voltios que puede medir, o también se pueden utilizar los prefijos, que son 200.000 milivoltios, 200 milivoltios. Entonces, de esta manera, primeramente determinar la escala que queremos medir. Consejo, si no se conoce cuál es el voltaje que está instalado en la red, simplemente lo que nosotros hacemos es poder ajustar al mayor y del mayor ir bajando viendo la escala que estamos requiriendo acá en el display. Entonces, en estos conductores, nosotros identificamos lo que es el positivo y lo que es el negativo. Vemos un lugar donde podamos hacer la medición y el común va a ir a la parte negativa y el otro pin, el positivo, va a ir hacia el otro lado y nos va a empezar a marcar un valor de voltaje. Puede ser 30 voltios, 24 voltios en corriente continua. ¿Qué sucede si es que el valor nos marca negativamente? Que en vez de 30 voltios nos marca menos 30 voltios. Eso solo quiere decir que el pin, el común, lo he conectado hacia el positivo y el pin positivo lo he conectado al negativo. Simplemente es hacer esa inversión y nos va a volver a marcar los 30 voltios. Aquí vamos a corregir esto. Esto es un voltímetro. Ahí está. El título estaba mal escrito. Es un voltímetro DC y se conecta de esta manera. Bien. Posteriormente,
La resistencia eléctrica, también conocida como la oposición al flujo de corriente, fíjense, tenemos el flujo de los electrones, tenemos la tensión eléctrica, pero hay una resistencia, hay algo que impide que se pueda, que puedan recurrir o que puedan pasar fácilmente los electrones. A eso se conoce como resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica con un multímetro se tiene que medir en paralelo hacia los elementos de medición. Lo que nosotros tenemos que hacer primero es, una vez más, poder encontrar la escala dentro de lo que es el multímetro y buscamos el siguiente símbolo. En acá podemos ver que tenemos el ohmio, que representa medición de resistencia, y una vez más las escalas, 200, 200.000 ohmios, 20K, 200K y 20 megas. ¿No? Una vez más, estos son prefijos que lo vimos en un principio, que solamente representan una cantidad de ceros que continúan después. Bien, entonces, ¿cuál es el consejo para poder medir las resistencias? Número 1, se tiene que medir con el circuito desenergizado, sin energía. Es la manera correcta de poder medir las resistencias eléctricas. Después, medir los resistores de forma paralela, como podemos ver en la parte de acá. Las resistencias pueden encontrarse en varias empaquetaduras. Eso lo vamos a ver el día viernes. Por ejemplo, aquí tenemos la resistencia SMD, que de la misma manera tenemos que medirlo en forma paralela, ¿verdad? Entonces, esos son el ohmímetro, que también cuenta un multímetro. Está dentro de un multímetro para poder medir valores de resistencia. ¿Hasta aquí habría alguna pregunta? Muy bien. Rode menciona la pantalla, no la veo. Muy bien, entonces continuemos. Y ahora vamos a hablar acerca de los osciloscopios. Estos son equipos osciloscopios. Sirven para poder determinar la forma de la señal. Primeramente, son representados en diferentes empaques. Este empaque que nosotros tenemos acá contiene los controles de mando y al mismo tiempo tiene una pantalla incluida en la cual podemos graficar las señales que van a ingresar a través de sus entradas. Muy bien, este es un tipo de osciloscopio. Ahora, existen otro tipo de osciloscopios, como estos pequeños de acá, que tienen que ser conectadas a un ordenador. Podemos ver que solamente tienen las entradas para poder medir las señales, pero no tienen ningún botón, ninguna perilla para poder seleccionar los valores como lo tiene él. Pero en el ordenador se cuenta con un software, el cual podemos ver acá. Y a este lado extremo poder ver todas las configuraciones que nosotros podemos hacer. Entonces, esto lo conectamos a la computadora y la gráfica de las señales se va a dar aquí en la pantalla del ordenador. Son equipos muy pequeños, compactos, fáciles de llevar y también son fiables en el momento de poder medir, con la diferencia que sí necesitamos un ordenador para poder realizar este tipo de gráficas, o para poder medir las gráficas. En cambio, estos de acá, en las cuales viene la pantalla incluida, solamente es instalar o conectar a la red y ya podemos hacer la medición, ¿verdad? Sin necesidad del ordenador. Bien, entonces, aquí viene la pregunta, el ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve un osciloscopio? Nos sirve para poder analizar las señales dentro de un circuito. Encontramos en este lugar nosotros que el osciloscopio nos puede dar valores verticales y horizontales. Estos valores verticales van a ser referidos a la intensidad de voltaje que podemos representar por magnitud. ¿Qué cantidad? Por ejemplo, valores de máximo. ¿Qué quiere decir esto? El valor máximo de voltaje que nos llega a la señal.
En este caso, este máximo va representado a un promedio, que lo podemos ver acá, referencia level alta. Ese es el valor máximo que va a ir midiendo. Después podemos obtener valores mínimos y de igual manera referido a la referencia básica, o a la referencia baja en este caso. La encontramos en esta parte de acá. Después podemos medir valores de pico a pico, que de igual manera son referidos a la referencia, pero estos valores de máximo son contados. Voy a graficarlo acá. Acá voy a poner una línea. Imaginemos que ese es el 0 o GND, y a partir de acá nosotros podemos medir voltajes positivos hacia la parte de arriba y valores negativos hacia la parte de abajo. Cuando nos referimos a valores máximos y valores mínimos, encontramos que el valor máximo es relacionado desde esta referencia hacia arriba. Y cuando decimos mínimos es de la referencia hasta abajo. Y cuando hablamos de pico a pico, estamos hablando que ya no cuenta esta referencia de 0, sino va a contar desde el máximo de arriba hasta el máximo que va a encontrar abajo. Entonces es un valor que nos va a ir entregando el osciloscopio. ¿Cuánto vale el valor máximo, valor mínimo? Después encontramos nosotros lo que es el overshot positivo, o también se conoce como pulso positivo o pulso overshot negativo, el pulso negativo, que aquí en la parte de abajo vamos a ir subiendo, cambiando desde 0 hasta positivo, y este pequeño pico que se genera, podemos también leer los voltajes tanto de la parte positiva o en el otro caso la parte negativa, ¿no? ¿Cuánto fue el pulso positivo mayor que generó nuestro sistema? ¿Cuánto fue el pulso negativo mayor? Entonces vemos que la parte vertical, la parte de acá, está totalmente relacionada a niveles de voltaje, niveles de magnitud que vamos a ir graficando con el osciloscopio. Muy bien. Posteriormente, la parte horizontal va a ser referida al tiempo. La parte horizontal vamos a encontrar que nos va a entregar primeramente el periodo. ¿Qué es el periodo? Imaginemos esta onda que tenemos cuadrada en la parte superior, y vamos a observar que si nosotros hacemos el dibujo, esto de acá es la onda la cual se repite, ¿no? Esa onda la voy a hacer con otro color. Ahora, esta parte azul, si nosotros volvemos a pintarlo, la onda azul es igual a la onda roja, ¿verdad? Entonces, son ondas que se repiten. Y hasta el momento en el que encontremos una repetición, hasta este momento, vamos a decir que todo esto es el periodo. Es el periodo de cuánto tarda en pasar esta onda, ¿verdad? Ese es el periodo. Este puede valer 20 milisegundos que tarde en repetirse. Ese valor del periodo también nos puede dar lo que es el osciloscopio. Después, la frecuencia. La frecuencia es medido por segundos. Esta onda roja que está repitiéndose, ¿cuántas veces se repite en un segundo? Entonces, la frecuencia va a estar medida sobre los hertz. Y si nosotros transformamos el periodo es igual a 1 sobre frecuencia, o también la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces, solamente es una pequeña división de decir 1 dividido entre 20. Cuando hacemos la parte matemática ya no decimos milis, hacemos su conversión matemática. Mili vale o equivale igual a 10 a la menos 3. Entonces, si resolvemos este cálculo, nos sale los 50 Hz que normalmente encontramos en las redes residenciales. Estos valores también nos pueden dar los osciloscopios.
Después, si hablamos de ciclos positivos o ciclos negativos, vamos a borrar esta parte de acá, se va referido a cuánto tiempo dura el ciclo positivo. Hay circuitos en los cuales, o hay señales en las cuales el voltaje positivo es igual al voltaje negativo. Son iguales. Pero hay señales en las cuales el voltaje positivo va a ser pequeño. Va a ser representado de esta manera. Y el ciclo negativo va a ser muy largo, ¿no? Entonces, esta parte de acá y esta parte de acá son diferentes en tiempo y es lo que estos valores pueden darnos. Ciclos positivos y ciclos negativos. ¿Cuánto dura uno? ¿Cuánto dura otro? Si lo necesitamos en porcentajes, imagínense que eso es el 100%. El ciclo positivo de acá, este vale solo 20 y el otro vale 80%, correspondientes al tiempo del periodo. Muy bien. Entonces, pues después el osciloscopio puede darnos valor del rizo del tiempo, el file de tiempo. No recuerdo bien cuál era el file del tiempo. Pero el rizo del tiempo es el rizado que nos presenta la parte de acá. Voy a gozarlo. Esa parte de acá. ¿Sí? Hay un pequeño rizado. Si es que estos rizados se mantienen estables o se mantienen muy, muy constantes, entonces nos va a empezar a dar este valor cada qué tiempo está este rizado. Sí, es independiente, podemos verlo acá. Aquí tenemos la onda cuadrada, pero por muy arriba, muy aquí arriba, se está pensando a generar un rizado en el tiempo. Entonces, este rizado, ¿a qué frecuencia tiene? ¿Qué tiempo tiene? ¿No? Entonces, podemos determinar también ese tipo de valores. Normalmente, cuando la frecuencia es baja, poder determinar las ondas cuadradas, como están en la parte de acá. En esta parte roja es muy fácil. Es fácil poder apreciar a frecuencias bajas este tipo de ondas perfectamente. Pero a medida que nosotros vamos subiendo la frecuencia en los circuitos, estas ondas cuadradas empiezan a deformarse. Y es por eso que se estudia, ¿no?, a través de osciloscopios cómo es esta deformación de la onda. Nosotros podemos ver acá de que la onda no es cuadrada. Lo ideal sería que fuera cuadrado. Que fuera cuadrado. Eso sería lo ideal. Pero podemos ver que la deformación nos va representando todo esto. Reset time y file temp va representado a qué tiempo de altura o qué tiempo tarda en encender o subir el voltaje de negativo a positivo. O puede ser de 0 o a 1. Y file temp va de 1 en qué tiempo tarda en regresar a 1. Eso es 2 eran los de acá. Hay también la opción de poder medir la frecuencia del rizado, que tiene que ser otro valor. Bien. Después, hablando de osciloscopios, tenemos estos valores que podemos medir. Y me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta acerca del manejo de los osciloscopios o qué aplicaciones tienen los osciloscopios antes de pasar a otro elemento. Muy bien. Entonces vamos a encontrar que en el campo de la reparación, muy bien, en el campo de la reparación, los osciloscopios nos sirven para poder determinar la frecuencia y también si existe esas señales en diferentes puntos de la placa electrónica. Vamos a hacer un claro ejemplo. Imaginemos que tenemos un circuito. Voy a ir a la parte de acá.
nosotros tenemos un circuito. Wow. Acá. Nosotros tenemos un circuito, ¿verdad? Tenemos una placa electrónica y esta placa electrónica puede pertenecer a un equipo ordenador, puede pertenecer a un celular, puede ser una fuente de alimentación, ¿listo? Pueden ser diferentes equipos, puede ser una impresora, etcétera, ¿verdad? Lo primero nosotros tenemos que saber es cómo funciona la placa. El número uno es conocer el funcionamiento. Ejemplo, si la placa corresponde a una fuente de alimentación, las más comunes hoy en día son las fuentes conmutadas. Entonces, ¿cómo funciona la fuente conmutada? Primeramente tengo la entrada de AC, posteriormente esta señal es rectificada. El proceso de AC va a pasar a un proceso de DC, ¿verdad? Y de DC, una vez más, va a tener que volverse a una señal alterna, con la diferencia de que en un principio teníamos 50 Hz y en aquí vamos a tener mayor a 50 Hz. ¿No? Es a una alta frecuencia que se va transformando una vez más esta señal DC. Entonces, fíjense, nosotros tenemos aquí una señal senoidal, pero acá tenemos una señal muy elevada, cuadrática, que está dentro del sistema de alimentación. Entonces, nosotros entendiendo este comportamiento, podemos determinar en la fuente cuál es el punto en donde tiene que aparecer primeramente los 50 Hz. En la parte de ingreso tenemos una corriente alterna y está a 50 Hz, ¿no? Después, más adelante, siendo procesada esta señal, en ese otro punto vamos a encontrar, no sé, 15 MHz. Y con un osciloscopio podemos ver si exactamente en este punto tenemos esa señal o lo que sucede es que la señal no existe. Y en caso de que la señal no existe, entonces empezamos a ver en el punto de la reparación desde dónde está fallando. Si es de la conversión DC, si es desde la alimentación. Entonces podemos ir determinando a través de ese tipo de trabajos con el osciloscopio, si es que está funcionando la señal. Esa es una fuente de alimentación. Ahora imagínense que sea una señal de un celular, ¿verdad? Los celulares también manejan frecuencias digitales. La parte de la pantalla tienen pequeñas borneras y tiene diferentes pines, ¿no? Entonces, tendríamos que entender cómo funciona la placa del celular y en este pin de poder determinar a qué frecuencia está sometida y cuánto es el voltaje establecido y correcto, la cual funciona el display. Si nosotros medimos con el osciloscopio, vamos a poder apreciar ondas cuadráticas que van a estar sometidos a 20 Hz, a 10 Hz. Entonces, si existen estas ondas cuadráticas, podemos determinar si está llegando señal a esa terminal. Y si no existen, entonces empezamos a ver los componentes, si existen capacitores dañados o existen transistores que estén en cortocircuito, muchos elementos que están acá. Pero simplemente en la parte de reparación nos puede servir para poder ver la existencia de las señales, determinar si la frecuencia, 50 Hz es una frecuencia, determinar si la frecuencia existe o también determinar si existe el voltaje establecido. Imagínense que en esta bornera tendría que saltarnos 7 voltios. Ok. Pero en el osciloscopio estamos mostrando que la señal solamente está llegando a 2.3. La frecuencia está correcta, pero el voltaje está llegándonos a 2.3. Entonces, algún lugar está fallando la fuente de alimentación y todo ese tipo de situaciones podemos verlo con el osciloscopio. Lamentablemente un multímetro
voltímetro AC o DC no nos puede llegar a determinar este tipo de datos, pero un osciloscopio sí. Víctor, exactamente, cuando nosotros nos referimos a ciclos duty positivo, ciclo duty negativo, estamos hablando a la cantidad de porcentaje en el cual eh, está presente la onda. Voy a marcarle acá. Cuando hablamos de 50%, quiere decir, acá hay 50% y en acá tenemos otros 50%, el 100% de la onda. Quiere decir de que la onda positiva es igual y el pulso negativo también es igual. Cuando ya hacemos referencia a que el 80% es alto y el otro que corresponde al 100%, entonces es 20%, quiere decir de que la onda ha estado más largo la parte positiva y más angosto la parte negativa, ¿no? Este tipo de manejos en los cuales tenemos que administrar en donde el ciclo positivo sea mayor, el ciclo negativo sea mayor, también se conoce como modulación de ancho de pulso o también conocido como PWM. Este tipo de señales utilizan los servomotores para poder controlar la posición. Entonces eso lo vamos a ver más adelante en aplicaciones, pero mencionar que el osciloscopio puede llegarnos a dar valores detallados de un tipo de onda. Bien, posteriormente, así como tenemos un equipo que nos mide y nos analiza la onda, hay equipos que generan las señales y a esto se los conoce como el generador de señales. Nosotros podemos ver que de la misma manera tiene sus botoneras de configuración y algunos conceden alguna pantallita donde nos está mostrando la onda. No son osciloscopios, es muy claro mencionar esto, no tienen la capacidad de medir, solo de generar. Y estas ondas generadas las extraemos desde estos pines, ¿no? Desde estas borneras acá y insertamos en la red. Las ondas que normalmente estos generadores de señales pueden llegar a producir pueden ser de tipo senoidal, es este de acá, de tipo senoidal, pueden ser de tipo cuadráticas, pueden ser de tipo triangulares o el conocido diente de sierra, o también conocido como rampa, ¿no? Entonces pueden generarse este tipo de señales. Ahora, ¿para qué son necesario este tipo de generador de señales? Nosotros observamos acá. Tenemos el generador de señales que va proporcionando una señal senoidal y a través de una señal procesada aquí en el intermedio, los que desarrollan circuitos eléctricos tienen que desarrollar un circuito el cual pueda filtrar esta señal de acá. Nosotros vemos que el generador de señales está mandando dos tipos de ondas, senoidales, pero a diferente frecuencia. Una, la cual está sometida a una alta frecuencia y hay otra por muy debajo que está sometida a una baja frecuencia, ¿no? Entonces, estas dos ondas entran al circuito eléctrico y este tiene que tener la capacidad de poder filtrar. Puedes saltar solamente las bajas o puedes saltar solamente las altas. Acá, fíjense. Una sola señal que ha pasado. Esto es en la parte de laboratorio. Es muy importante entender que cuando se hacen el dimensionamiento y diseño de los circuitos eléctricos, primero tiene que pasar a laboratorios, en donde los laboratorios son encargados de poder generar las ondas y nosotros verificamos a través del osciloscopio si esa onda realmente ha sido filtrada, ¿no? Entonces, el generador nos da este tipo de onda. Y en el osciloscopio estamos viendo esta onda, esa onda mezclada que tenemos acá.
Y cuando nosotros procesamos esa señal a la salida, en el osciloscopio también podemos apreciar este tipo de ondas que ya se encuentran filtradas. Aplicaciones que podemos ver acá. Por ejemplo, la voz humana es una señal. La voz humana es una señal emitida, como podemos ver acá, que tiene un montón de frecuencias que están conjuntas. Entonces, cuando desarrollan lo que son los ecualizadores, simplemente son filtros que descomponen esta señal de la voz humana en diferentes frecuencias. Una vez que descomponen este tipo de frecuencias, nosotros podemos trabajar con una de ellas independiente a la otra, y si queremos que la voz humana suene más grave, simplemente lo que hacemos es aumentar esta parte de acá, la frecuencia baja, y la empezamos a aumentar su intensidad. Si queremos que suene más agudo, las frecuencias bajas, empezamos a aumentar. Entonces vamos trabajando, pero para poder diseñar estos ecualizadores, amplificadores de sonido, necesariamente antes tiene que pasar por laboratorio, los circuitos eléctricos, y ahí viene la aplicación. El generador de señales, en laboratorio controlamos estas señales, el circuito está funcionando y podemos apreciar el comportamiento de la salida. Y una vez pasado al laboratorio, lo pasamos a la prueba de campo, en donde metemos un micrófono y comprobamos exactamente que sí nos está ecualizando la señal de frecuencia. Entonces, eso va lo que es el generador de señales, una de sus aplicaciones que podemos ver. Muy bien. Aquí la pregunta dice Laurita, ¿cómo podemos leer las señales de un osciloscopio en la pantalla? Bien, voy a regresar en la parte de acá y les voy a mostrar que la parte de los osciloscopios digitales actualmente ya nos dan los valores. Mencionamos en la parte de acá. Por ejemplo, este osciloscopio que nosotros tenemos acá, en la pantalla ya podemos apreciar los valores. ¿Sí? En estas letras pequeñitas, creo que sí me puedo aproximar. Aquí está, fíjense. Estos osciloscopios digitales simplemente es dar lectura. Por ejemplo, aquí está marcando casi 1000 kilohertz, ¿verdad? Entonces solamente es dar lectura a los valores. En los antiguos osciloscopios, conocidos analógicos, teníamos que determinar el cuadradito. El cuadradito tiene un valor, contar cuántos cuadraditos está marcando la señal. Entonces era un proceso con un gran rango de error. En los osciloscopios que ahora vienen actualmente digitales, estos valores procesando internamente ya nos dan en la pantalla. De la misma manera, en lo que son los osciloscopios, perdón, me pasé de página. Osciloscopios que son de la computadora. En estos osciloscopios vamos a poder ver los valores justamente acá, en la pantalla. Ahí va marcando los valores, ¿no? Si queremos que nos muestre el voltaje pico a pico, aquí vamos a empezar. El voltaje a pico marca esto. Voltaje máximo marca aquí el valor. Entonces, es la forma de poder leer los valores actualmente. Bien, ¿alguna pregunta acerca del manejo del osciloscopio y generador de señales? Se pueden ver varias señales al mismo tiempo, por ejemplo, la salida de una fuente conmutada, pero aparte alguna señal de red sucia como un ripple o algo así. Sí, se pueden ver con los osciloscopios. Eso depende del modelo de osciloscopio que manejamos. Por ejemplo, este de acá nos presentan 4 canales para poder medir. Entonces podemos ir graficando 4 tipos de ondas diferentes acá. Este de acá representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 6 ondas que podemos insertar que nos grafique la onda. Ahora, existen también osciloscopios en las cuales solamente tienen 2 entradas, ¿no? Entonces nos va a permitir solamente graficar. La cantidad de gráficos que vamos a poder representar en un osciloscopio depende directamente de la cantidad de entradas que el osciloscopio nos presenta.
Para el trabajo en reparación, ¿cuál es el valor en megahertz ideal? Esto depende de con qué equipos trabajes. Mira, hace años atrás trabajé en el área de reparación no, refabricación de celulares. No era un taller que traían los celulares para reparar. Era un lugar donde traían los celulares en gran cantidad y teníamos que hacer la refabricación. Y los celulares que en ese momento se manejaban, aún estaban manejándose los S4, S5, S6, hasta S7 llegué a manejar ahí en ese taller. Y el rango de frecuencia de estos celulares, si no recuerdo, estaban sobre los 20 Hz. Actualmente ya me encuentro muy desactualizado en esta área del campo de los celulares. Entonces, hay que revisar, por ejemplo, un Samsung S21, cuál es la frecuencia máxima que maneja internamente. Y sí recomendar que el osciloscopio tiene que ser mayor. ¿No? Si la señal en frecuencia de un equipo es de 30 MHz internamente, puedes tener un osciloscopio que tenga la capacidad de 30 o mejor uno superior que te pueda medir los 40 MHz. Bien, entonces eso es lo que está referido a lo que son los osciloscopios y generadores de señales. Bien, vamos a hacer un receso de 10 minutos y para el regreso vamos a comentar acerca de lo que es la utilización de los microscopios digitales, cuáles son las características que tenemos que tomar en cuenta y por qué se utilizan actualmente mucho estos equipos. Muy bien, entonces tomamos un receso de 10 minutos y regresamos para la segunda parte para que no sea cansadora toda esta capacitación.